El billete del diablo. Ciro tenía 27 años. Nunca había destacado en nada. No le gustaba estudiar. Así que por lo tanto, luego de terminar la secundaria, decidió no seguir ninguna carrera universitaria. Había pasado la mayoría del tiempo de trabajo en trabajo, hasta que hace 2 años entró a trabajar en un local de ropa, donde estaba en atención al público. El trabajo le gustaba mucho, se sentía cómodo y se llevaba bien con su jefe. Es por esta estabilidad que había conseguido que decidió pedir un préstamo al banco para comprarse un auto 0 kilómetro, lo cual siempre había sido una de sus metas. Así dejaba de renegar con su viejo Fiat Duna del 94. Todo parecía ir bien en la vida de Ciro, hasta que Argentina entró en una crisis económica y muchos locales comenzaron a cerrar. La inflación incrementó, pero por suerte el local donde él trabajaba aún mantenía sus puertas abiertas. Pero un día entra una hermosa mujer, de cabello colorado, que combinaba con su vestido rojo pasión, y Ciro, hipnotizado por su belleza, se acerca rápidamente a preguntarle si había visto algo que le interesara o le gustara. La mujer, mirándolo fijamente, con una pequeña sonrisa y ojos pícaros, le responde: Puede ser. Ciro se puso algo nervioso. Él nunca había tenido mucha suerte con las mujeres, y menos con una tan bella. La mujer le pidió que le muestre unos pantalones jean blancos. Él sacó un par y ella se dirigió al probador. Luego lo llamó y le pidió que le dijera cuál de los pantalones le quedaba mejor. Ciro no podía ocultar su excitación y ella lo notó. Esto a él lo avergonzó. No pasa nada, está bien. Dijo la mujer. Luego de elegir 2 pantalones, ella se acercó a la caja, sacó su billetera y pagó. Pero también sacó un papel y empezó a escribir su número. Llámame. Y se retiró del local. Ciro estaba anodado. Nunca en su vida le había pasado algo así. Al llegar la tarde, llegó su jefe. Abrió la registradora y notó algo raro. Había 4 billetes de 1000 falsos. Le preguntó a Ciro cómo no se dio cuenta, que era bastante evidente que los billetes eran falsos. Él inmediatamente se acordó de la mujer y supo que lo había engañado, que todo fue un acting para estafarlo. Su jefe, poco a poco, fue enojándose más, hasta que le dijo que la situación estaba muy complicada como para perder 4000 pesos así, que lo lamentaba, pero que tenía que despedirlo. Él necesitaba gente viva, no gente que se deje engañar tan fácil. Pasaron días, pasaron meses, y él no podía encontrar otro trabajo. La situación del país estaba muy complicada. Tuvo que vender el auto que se había comprado para pagar el préstamo con el que se lo había comprado. En un momento, no pudo seguir pagando el alquiler y tuvo que volver a la casa de sus padres. Se encontraba sumido en la depresión. En unos pocos meses, había perdido todo lo que había conseguido. Un día, en una reunión familiar, estaban comiendo un asado y su abuelo, el cual tenía fama de mentiroso y fantasioso, estaba con unas copas de más y empezó a contar historias de su pueblo, sobre brujerías y pactos con el diablo. Todos decían: ya empezó el abuelo con lo mismo. Siempre que se emborracha, empieza a hablar del diablo. Ciro, al igual que su familia, nunca le había prestado atención, pero esta vez, sin saber el porqué, comenzó a escuchar sus historias detenidamente, hasta que le preguntó: Pero en todos estos pactos siempre vendes tu alma, por solo unos años de riqueza. ¿No hay ninguno donde no vendas tu alma? No me parece justo. El abuelo lo miró y le dijo: Hay uno. Se lo conoce como el billete del diablo. Consiste en conseguir un gallo negro e ir con él al cerro más alto y cercano antes de la medianoche. El gallo negro va a cacarear justo a las 12. En ese momento tenés que repetir 3 veces que lo vendés. Y va a aparecer ya sabes quién a comprarlo. Y vos tenés que venderlo solo por un billete. Él va a querer darte más, pero vos tenés que venderlo solo por un billete, o él te llevará.
y ese billete guardarlo en un sobre rojo en un bolsillo de la parte izquierda de tu cuerpo. Ese billete es especial porque cada vez que lo gastes volverá a aparecer en el sobre, pero no debes gastarlo todo. Siempre tenés que hacer que te den vuelto y así te vas llenando de plata. ¿Y de cuánto es el billete?, le preguntó Ciro. Vos pones el precio, responde el abuelo. Puede ser 5, 10, 100 o 1000 pesos. Obvio que es más fácil hacerse de plata si elegís un billete con más valor. A Ciro le quedó dando vueltas esa historia. ¿Será real?, se preguntaba. No parece algo tan difícil de hacer, y no vendes tu alma, solo un gallo. Pero ¿de dónde voy a sacar un gallo negro en plena ciudad? Pasaron los días y Ciro se sentía una carga para sus padres. Ya no tenía casi dinero y no lo llamaban de ningún trabajo. Estaba desesperado. Entonces un día le pide el auto al padre y sale en busca de algún lugar donde vendan gallinas. Después de un par de horas de búsqueda, llegó a las afueras de la ciudad y se encontró con una casa muy humilde donde vio unas gallinas. Entonces se acercó, tocó las manos y salió una mujer mayor. Él le preguntó si tenía algún gallo negro que le pudiera vender, que se lo compraba al doble de lo que valiera. La anciana, aunque extrañada por la actitud del joven, se lo vendió. Luego él se dirigió al único cerro que había cerca, bajó del auto y, llevando el gallo en una jaula, comenzó a adentrarse en el monte. Luego de varios minutos caminando, comenzó a oscurecer. Llegó a la cima, aunque aún faltaban para la medianoche. Luego de esperar por unas horas, finalmente llegó el momento del trato. De pronto comenzó una ventisca muy fuerte. Además del sonido del viento, habían otros sonidos que lo acompañaban, que eran algo perturbadores. Cuando pensó en salir corriendo del lugar, el gallo empezó a cacarear. Era medianoche. Entonces, él, algo dubitativo, gritó: ¡Vendo este gallo! ¡Vendo este gallo! ¡Vendo este gallo! Por unos segundos no pasó nada, hasta que de pronto el viento cesó por completo y lo suplantó un silencio ensordecedor. Hasta parecía que el tiempo se hubiera detenido. Empezó a verse una luz roja y delante de la misma la sombra de una persona. Comenzó a acercarse. Se trataba de un hombre de piel negra con un traje fino. Buenas noches. Quisiera comprar ese gallo. Sí, cuesta 1000. Un billete de 1000. ¿Tan barato? Ese espléndido animal vale más. No tenga miedo en pedir lo que usted crea justo. No. 1000 está bien. Entonces eran 1000. ¿Trato? ¡Trato! Dijo Ciro. Ciro le da el gallo y el hombre le da los 1000 pesos. Los guarda en un sobre rojo. Se apresura a irse y al voltear ve cómo el hombre seguía mirándolo con el gallo en las manos. Avanza unos pocos metros más y al volver a voltear ya no había nadie. Empieza a correr del miedo. Recién parecía haberse dado cuenta de que había hecho un trato con el diablo. Sin darse cuenta, llegó a la base del cerro, subió al auto y manejó hasta su casa. Se tiró a su cama y se durmió casi al instante. Al otro día despertó y no sabía si lo de la noche anterior había sido un sueño o no, pero metió la mano al bolsillo y ahí estaba, el sobre rojo con los 1000 pesos. Enseguida salió, se cruzó el almacén del frente y compró una gaseosa. Le costó 100 pesos. Entonces le devolvieron 900. Al llegar a casa, se fijó en su bolsillo y en el sobre estaban de nuevo los 1000. Él comenzó a reír. Era verdad. En menos de un minuto había casi doblado su dinero. Tenía un billete infinito
Pasaron un par de días y su situación económica ya no era un problema. Hacía entre 10 y 20,000 pesos por día. Ya estaba pensando en mudarse, cuando en otra comida familiar, hablando con ellos, estos le decían que estaban felices por él, que se lo veía contento con su nuevo trabajo. Obvio, él les había tenido que mentir, diciéndoles que había conseguido un nuevo trabajo, en el cual le pagaban muy bien. Mientras seguía la reunión familiar, él le pregunta al abuelo: ¿Recuerdas la historia que me contaste la otra vez, abuelo? Sobre lo del gallo negro y el billete del diablo. ¿Conociste a alguien que lo haya hecho? No, habría que estar desesperado o loco para hacerlo. ¿Por qué? Porque tendrías que estar siempre mirando a tu alrededor cuidándote. ¿Cuidándote de qué? Y del diablo, mijo. ¿Te pensás que va a dejarte tranquilo luego de que te entregó dinero? Pero si el trato ya está cerrado, sería injusto. ¿Te pensás que el diablo es justo? Trataría de sacarte o robarte el billete o llevarte de alguna otra forma. Al hacer un trato con él, ya le abriste una puerta, lo metiste en tu vida. Además, por eso está la regla de que si perdés la propiedad del billete, él puede llevarte. ¿Qué regla? ¿Cómo que puede llevarte? ¿Por qué no me dijiste eso? El abuelo lo mira sorprendido y le dice: ¿Pero por qué te pones así? Se me olvidó. Estaba un poco borracho y se me olvidó, pero no tiene importancia. Sí la tiene. ¿Y qué más se te olvidó? A ver... creo que había otra cosa. Creo que si lo prestabas o dabas también te podía llevar. Creo que era así. Aunque capaz me lo estoy inventando. No recuerdo bien. ¿Pero cómo sabes estas cosas? ¿De dónde las sacas? Los mineros que venían al pueblo contaban esas historias. También había algo sobre el sobre rojo, pero ya ha pasado tanto tiempo. Yo era chico, ya no recuerdo bien. Ciro quedó muy preocupado y se retiró de la mesa mientras pensaba: ¡Qué viejo de mierda! ahora debía estar atento de no sufrir un robo. Hasta ahora no le había preocupado esto, porque pensaba que el billete le iba a volver y que podía recuperar el dinero fácilmente. Pero ahora todo había cambiado. Al día siguiente decidió no salir a hacer su rutina de ir negocio por negocio, cambiando el billete, porque temía que le roben. Así pasaron unos días más hasta que su familia le empezó a preguntar qué le pasaba. Él no salía casi de la cama y estaba bastante callado. Tuvo que responder que no se sentía bien, que tenía un virus y que en el trabajo le habían dado carpeta médica, pero ya no podía sostener más esa mentira. Así que tuvo que salir de nuevo, como si fuera el trabajo. Estacionó el auto y comenzó su rutina. Entró a un almacén y pagó con el billete. Todo parecía ir bien, pero él ya se sentía diferente. Se sentía perseguido, observado. Se sentó en un bar a tomar algo para despejarse, y en la mesa más alejada, en un rincón, vio que alguien lo miraba. Era un hombre, de alrededor de unos 40 años. Pagó y se fue. Al caminar, empezó a sentir que alguien lo perseguía. Al voltear, vio que venía un hombre de tez negra. Entonces aceleró su paso. A su vez, el hombre también. Ciro empezó a correr, al igual que el hombre. Al llegar a la esquina, él dobló hacia la derecha, pero el hombre siguió de largo. Ahí, él notó que tenía ropa deportiva y que solo estaba entrenando. Él se alivió por un momento, pero la sensación de acoso seguía estando. Hacia todos lados donde miraba, alguien lo estaba observando. Decidió hacer una última compra. Camino al negocio, se cruzó con una anciana ciega que pedía ayuda para cruzar la calle, pero él decidió pasar de largo. Unas calles más adelante, apareció una moto con 2 personas. Él notó que empezaron a dar la vuelta para volver hacia donde estaba él. Entonces comenzó a correr y pudo llegar a guardarse el billete en su ropa interior. Los ladrones lo alcanzaron
Uno bajó de la moto apuntándolo con un arma. Le pidió que le diera todo. Dale, guacho, dame todo, guacho. Él sacó su billetera y su celular y se lo entregó. Pero parecía no ser suficiente. Entonces comenzó a golpearlo y a revisarle los bolsillos hasta que le encontró el sobre rojo. El ladrón lo abrió y vio que no tenía nada. ¿Qué es esto? ¿Qué tenías ahí? Responde, le gritó, mientras abollaba y tiraba el sobre al piso. Cuando iba a seguir golpeando a Ciro, el otro delincuente le dijo que se tenían que ir. Entonces se subió a la moto y se fueron. Ciro se quedó sentado en la vereda unos minutos, hasta que unas personas se acercaron a preguntarle cómo estaba y a ayudarlo. Él les dijo que estaba bien, que gracias, pero que podía levantarse e irse solo. Agarró el sobre y cuando estaba poniéndose de pie, vio al frente caminando a la anciana ciega y pensó que capaz que si lo hubiera ayudado, no se hubiera cruzado con los delincuentes. Se levantó y siguió su camino. Estaba muy cansado. También le dolía el cuerpo por los golpes. Caminó a su auto y en el medio se encontró con una niñita. De esas que venden cosas en la calle. La nena estaba llorando. Él se acercó y le preguntó por qué lloraba. Ella le respondió que porque había perdido el sobre donde guardaba las tarjetitas que vendía. Él se miró la mano y vio que tenía el sobre rojo. Entonces decidió dárselo para que dejara de llorar. La nena sonrió y metió todas sus tarjetitas ahí. Ciro le preguntó si tenía hambre. La niña le respondió que sí. Entonces él le dijo que lo espere, que le iba a comprar algo. Vio que a unos pasos había un local de comida. Entonces entró y pidió una hamburguesa. Tuvo que darse vuelta contra la pared para que nadie viera que sacaba su dinero de su ropa interior. Pagó y le dieron el vuelto. Al salir, le dio la hamburguesa a la niña. Esta se lo agradeció y se fue contenta. Él se dio la vuelta y luego de caminar unos metros, tocó su bolsillo izquierdo. Notó que no tenía el billete. Comenzó a tocarse por todos lados buscándolo, pero este no estaba. No volvió. Nunca había demorado tanto. Entonces, en ese momento le llegó a la mente las palabras de su abuelo. También había algo sobre el sobre rojo, pero ya ha pasado tanto tiempo. Entonces él pensó, ¿será que si no tengo el sobre rojo, el billete no vuelve? se dio la vuelta rápido y corrió hacia donde la niña. La vio al otro lado de la calle y cuando estaba cruzando y gritando, ¡Espera! ¡Espera! Se escuchó la frenada de un vehículo y lo atropelló. Ciro se encontraba tirado en la calle, con las piernas rotas, sangrando de todas partes. Apenas respiraba. Poco a poco se le iba la vida, y ahí tieso en el pavimento solo podía mirar cómo al otro lado de la calle la niña lo observaba mientras comía su hamburguesa.